Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ayer, al hablaros de Lutero, os comentaba que un día os leería un artículo sobre la Iglesia del Nuevo Paradigma. He decidido no esperar más. ¿Para qué? Mejor que cuanto antes conozcáis más sobre este tema para tener claras las ideas sobre algo tan importante. Ya hace 2 años, Luis Fernando escribía un artículo que titulaba El nuevo paradigma ni es nuevo ni es católico. Y os lo voy a leer porque creo que deja muy a las claras ante qué nos estamos enfrentando. El cardenal Parolin, secretario de Estado, ha asegurado que Amoris Laetitia supone un nuevo paradigma que el Papa Francisco está llevando a cabo con sabiduría, prudencia e incluso paciencia. Repito, supone un nuevo paradigma, Amoris Laetitia, que el Papa Francisco está llevando a cabo con sabiduría, prudencia e incluso paciencia. Paciencia la que estamos teniendo nosotros aguantando esto. Paciencia la que tuvieron los cardenales que le presentaban las dugias y 2 de los cuales murieron sin obtener respuesta. Respuesta que no les dio a ellos, sino que la dio de manera indirecta, diciendo que la interpretación que daban los obispos argentinos era la correcta y definitiva. Es decir, romper con 2000 años de moral católica. Inventarse algo que el profesor Seifer, profesor de filosofía, definiría como una bomba atómica en la moral de la Iglesia. Pero sigamos leyendo este artículo. En relación a la polémica por ese texto pretendidamente magisterial, en Infocatólica fuimos de los primeros en decir que el capítulo 8 no lo era. El purpurado dice que probablemente las dificultades que han surgido y aún existen en la Iglesia se deben, además de algunos aspectos del contenido, a este cambio de actitud que el Papa nos pide. Y añade, otra vez, que estamos ante un cambio en el paradigma, inherente al texto en sí, que se nos pide este nuevo espíritu, este nuevo enfoque. Bien, esto del paradigma, ¿qué es eso del paradigma? Ahora lo va a decir Luis Fernando, pero también podemos entender que es una expresión de la nueva era, esto del nuevo paradigma. Y así lo recoge el Consejo Pontificio de la Cultura, para el diálogo interreligioso, en el documento Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, donde nos viene a decir que puede describirse esto del nuevo paradigma como un restablecimiento, revival moderno de las religiones paganas, con una mezcla de influjos tanto de las religiones orientales como de la psicología, la filosofía, la ciencia y la contracultura modernas, desarrolladas en los años 50 y 60. Esto es un excursus, un paréntesis que os estoy haciendo al artículo de Luis Fernando. La nueva era no es sino testigo de una revolución cultural. Cuando se produce un desplazamiento de un paradigma a otro, se trata de una transformación en bloque de la perspectiva más que de un desarrollo gradual. En realidad es una revolución. Esto del nuevo paradigma, por tanto, es una revolución. Lo podrán maquillar como quieran, lo podrán disimular, pero lo que pretenden es un cambio total. Y continúa este documento de Jesucristo portador del agua de la vida, dice que lo que sucede en realidad es un cambio radical de cosmovisión, que pone en entredicho no solo el contenido, sino también la interpretación fundamental de la visión anterior. Esto es lo que pretenden esta gente de la Iglesia, el nuevo paradigma, con insistencia, el nuevo paradigma, lo que quieren es eso, poner en entredicho todo lo anterior, cambiarlo por completo, una interpretación fundamentalmente diferente de la visión anterior, un cambio radical en la cosmovisión. O sea, como que 2000 años no han servido para nada porque han llegado ellos que saben más que el propio Jesucristo y que todos los papas anteriores, que todos los santos, que todo. Ellos saben más que nadie, encabezados por Bergoglio. Sigamos leyendo lo que dice Luis Fernando. Es bueno que el cardenal reconozca que estamos ante una novedad, tanto en la letra como en el espíritu. Ciertamente Amoris Laetitia pretende implementar un cambio. El uso del término paradigma no parece casual. Según el diccionario de la RAE, significa teoría, conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Esto es lo que ellos quisieran, que nadie lo cuestionara. Por eso, el presidente de la conferencia episcopal italiana, por eso se puso tan gallito diciendo que nos fuéramos de la Iglesia, porque no hay que cuestionar. Ellos no quieren que se cuestione su nuevo paradigma, y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Eso de base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento, eso de resolver problemas me recuerda al punto 675 del Catecismo, que es la pretendida solución a los problemas al precio de la apostasía.
Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado o se pretende que cambie? Luis Fernando contesta, pues ni más ni menos que la moral católica. O sea, quieren cambiar por completo la moral católica. Como decíamos, y decía el profesor Seifer, es una bomba atómica para la moral católica. Yerran quienes creen que el capítulo 8 de Amoris Laetitia sirve solo para abordar la situación de los divorciados vueltos a casar, adúlteros en palabras de Cristo. Lo que dicho capítulo altera es la esencia misma de la enseñanza moral de la Iglesia, desde tiempos de Cristo hasta este pontificado. La esencia misma, o sea, no cualquier cosa, la esencia misma de la enseñanza moral de la Iglesia desde los tiempos de Cristo hasta la actualidad. Estamos, pues, ante un hecho desconocido, dice Luis Fernando, en los casi 21 siglos de historia de la Iglesia. Ojo al dato, Ojo al dato. Un hecho desconocido en 21 siglos de historia de la Iglesia. ¿Qué es lo que está en juego? Pues ni más ni menos que la enseñanza de Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Y leamos un párrafo de dicha encíclica. En el caso de los preceptos morales positivos, la prudencia ha de jugar siempre el papel de verificar su incumbencia en una determinada situación, por ejemplo, teniendo en cuenta otros deberes quizás más importantes o urgentes. Pero los preceptos morales negativos, es decir, los que prohíben algunos actos o comportamientos concretos como intrínsecamente malos, no admiten ninguna excepción legítima, no dejan ningún espacio moralmente aceptable para la creatividad de alguna determinación contraria. Una vez reconocida concretamente la especie moral de una acción prohibida por una norma universal, el acto moralmente bueno es sólo aquel que obedece a la ley moral y se abstiene de la acción que dicha ley prohíbe. O sea que no valen excusas. Veritatis Splendor 67. Y ahora Luis Fernando nos trae la enseñanza del Concilio de Trento en el capítulo 11 del decreto sobre la justificación, de la observancia de los mandamientos y de cómo es necesario y posible observarlos. Y dice así: pero nadie, aunque esté justificado, debe persuadirse que está exento de la observancia de los mandamientos. O sea, nadie es nadie. Nadie debe persuadirse que está exento de la observancia de los mandamientos aunque esté justificado. Ni valerse tampoco de aquellas voces temerarias y prohibidas con anatema por los padres, es a saber, que la observancia de los preceptos divinos es imposible al hombre justificado. No podemos decir, yo es que no puedo. Puedes con la gracia de Dios. ¿Por qué Dios no manda imposibles? Sino mandando amonesta a que hagas lo que puedas y a que pidas lo que no puedas, ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas, pues no son pesados los mandamientos de aquel cuyo yugo es suave y su carga ligera. Carlo Carretto en un libro decía: conocerás tu debilidad, te apoyarás en Dios, vencerás. Cuando conoces tu debilidad, tu impotencia ante las dificultades de la vida y ante la norma moral y ante lo que Dios te pide, sin embargo, te das cuenta que es posible cuando te apoyas verdaderamente en Dios. Porque Dios no manda imposible, sino mandando amonesta que hagas lo que puedas y a que pidas lo que no puedas, ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas, pues no son pesados los mandamientos de aquel cuyo yugo es suave y su carga ligera. Y, dice en el canon 18 sobre la justificación, si alguno dijere que es imposible al hombre aun justificado y constituido en gracia observar los mandamientos de Dios, sea excomulgado. Y ahora, dice la enseñanza de la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Todo eso es palabra de Dios. Podría citar muchos otros textos bíblicos y magisteriales, pero con esos vale para entender tres cosas. Primero, no hay excepciones a la hora de cumplir los mandamientos de Dios. Cualquier incumplimiento es moralmente inaceptable. Segundo, no es imposible para el cristiano cumplir los mandamientos de Dios. Tercero, Dios mismo, por medio de su gracia, hace que el cristiano pueda serle fiel cumpliendo sus mandamientos. O sea que el que no cumple los mandamientos es porque, haciendo uso de su libre albedrío, no se apoya en Dios y por tanto no puede y no quiere. Atención a lo que viene ahora. Pues bien, todo esto salta por los aires, dice Luis Fernando, con el punto 301 de Amoris Laetitia, que dice textualmente lo siguiente: por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación, así llamada irregular, viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante.
Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. O sea que pone excusas para que el hombre, pues dice que según ciertas condiciones y excusas y tal, no le permitirán cumplir la norma moral. Donde la Biblia, la tradición y el magisterio decían que no hay excepciones al cumplimiento de los mandamientos de Dios, pues Dios mismo nos ayuda a cumplirlos, Amoris Laetitia indica que sí hay excepciones en las que el cristiano no puede hacer lo que Dios le concede hacer. Ciertamente es un cambio de paradigma, pero no es nuevo ni es católico, dice Luis Fernando. Esa incapacidad del hombre, redimido, para cumplir fielmente la voluntad de Dios, ya lo sostuvo Lutero. De ahí su sola fideísmo. Recordemos que Lutero enseñaba que solo la fe, que no hacía falta obras para salvarse, solo la fe es suficiente. Porque decía que el hombre estaba absolutamente incapacitado para hacer obras gratas a Dios. Y esa falta de condición definitiva de los mandamientos de Dios y esa supuesta autoridad de la conciencia para poder esquivarlos, no hablamos de mera imputabilidad, ya lo enseñó recientemente entre otros Bernard Haring. Ni qué decir tiene que tanto Lutero como Haring fueron condenados por el magisterio de la Iglesia, o sea, al cual ahora están queriendo rehabilitar Bergoglio y su gente, con ese homenaje que le hicieron y con lo que quieren celebrar ahora en el 2021, que quieren conmemorar la excomunión de Lutero, como ya comentábamos en el vídeo de ayer. Por tanto, estamos ante otra moral, otra fe, otro evangelio. Esto es lo que concluye Luis Fernando. Otra moral, otra fe, otro evangelio es lo que nos trae la Iglesia, el nuevo paradigma de Bergoglio. Y si estamos ante otro evangelio, se pregunta entonces, lógicamente, Luis Fernando, ¿qué única actitud cabe por parte de quienes por gracia anhelan mantenerse fieles a Dios, sean obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos o seglares? El rechazo. Me sorprende, y ahora traigo unas palabras de San Pablo, me sorprende que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Aunque no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, entre paréntesis, o un supuesto papa como Bergoglio, os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como os lo acabamos de decir, ahora os lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Después de todo esto nos podemos preguntar, ¿hay alguna duda de que Bergoglio nos trae un nuevo evangelio? Por lo que hemos leído hasta ahora parece bastante claro que no, es un evangelio diferente. Se rompe con 2000 años de sagrada tradición y de magisterio de la Iglesia. Y concluye así Luis Fernando. El cómo ha de sustanciarse dicho rechazo es algo que ya entra dentro del terreno de lo prudencial, pero ha de sustanciarse, o sea, él está consciente y muy claro tiene que hay que oponerse, hay que rechazar a esta Iglesia del nuevo paradigma, a esta nueva doctrina. De lo contrario, seremos cómplices del error y la herejía. Dios no nos lo permita. O sea que si no lo rechazamos, nos hacemos cómplices y es a lo que nos invitaba el cardenal Bassetti, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, como decíamos ayer, a que abandonáramos la Iglesia, pero que dejáramos de rechazar las propuestas y los errores de Bergoglio, que no criticáramos tanto, etcétera, etcétera. Pero Luis Fernando es muy claro. Dicho rechazo ha de sustanciarse, pero que es algo que entra dentro del terreno prudencial, pero que ha de sustanciarse. De lo contrario, seremos cómplices del error y la herejía. Dios no nos lo permita. María, destructora de las herejías, ruega por nosotros. Así es, que María Nuestra Señora, sede de la sabiduría y Madre de la Iglesia, auxilio de los cristianos, nos ayude para poder saber rechazar adecuadamente estos errores, estas herejías, esta Iglesia del nuevo paradigma que tanta confusión está sembrando. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.